El objetivo de este trabajo es dar a conocer cómo fueron desarrollados los tratados internacionales de derechos humanos y por qué. Otro sería complementar el conocimiento sobre los derechos humanos, saber de qué está compuesto el cuerpo de tratados internacionales de derechos humanos y cómo ellos se pueden hacer cumplir. La justificación de este trabajo de tratados internacionales de derechos humanos lo hacemos considerando que es un tema de gran interés para toda la comunidad en general, pues se hace énfasis en los derechos humanos y la dignidad de cada persona. Además, es de gran importancia entender cómo está organizado el Tratado de Paz Internacional de Derechos Humanos, sus organismos y sus relaciones. Los principales documentos son Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se enfoca en cuestiones como el derecho a la vida, libertad de expresión, religión y voto, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Cultural, que se centra en el alimento, la educación, la salud y el refugio. Ambos pactos proclaman derechos para toda la gente y prohíben la discriminación. Documentos de derechos humanos posteriores. Las Naciones Unidas han aprobado más de 20 tratados principales que detallan aún más los derechos humanos, incluyendo la prevención de abusos, torturas, genocidio y proteger poblaciones específicas vulnerables como refugiados, mujeres, eliminar toda discriminación contra mujeres y niños. El Consejo de Derechos Humanos ha recibido críticas por su fracaso. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue criticada por su fracaso en mantener los estándares por todo el mundo, en parte porque sus socios se habían ampliado para incluir muchos estados ampliamente considerados como principales violadores de los derechos humanos. En marzo de 2006, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sustituyó a la Comisión. Cuerpos de Derechos Humanos Europeos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el fundamento de todas las leyes y parte de derechos humanos modernos. Entre estos documentos está el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Fue adoptado en 1953 por el Consejo de Europa, compuesto por 47 naciones. Este consejo se formó después de la Segunda Guerra Mundial para refuerzar y fomentar la democracia y la autoridad de la ley. Instrumentos de derechos humanos para América, África y Asia. En América, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos pertenece a los países desde México hasta las islas del Caribe, México, América Central, Sur e Insular. Entró en vigor en 1978. En América, los africanos crearon su propia Carta sobre los Derechos Humanos en 1981. Asia, 1986. Fue creada por la Comisión de Derechos Humanos Asiática. Esta carta se describe como la Carta de los Pueblos. Sistema de ejecución de derechos humanos. Se crearon organismos de ejecución continentales e internacionales. Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos. Este tribunal está localizado en Francia. Este hace cumplir el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se estableció en 1979. Esta es una institución autónoma judicial de la Organización de Derechos Americanos. El objetivo del tribunal es el uso y la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados relacionados. Tribunal Africano sobre Derechos Humanos. Cuando se establezca un Tribunal de Derechos Humanos africano, como lo anuncia la Carta Africana, los miembros tendrán derecho a presentar casos ante el tribunal y también a la organización Tribunal Internacional de Justicia. Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, establecido en 1945 según la Carta de las Naciones Unidas. Conflictos legales que los estados le remitan los órganos de las Naciones Unidas y las agencias especializadas autorizadas. El papel de las organizaciones no gubernamentales. Los defensores de derechos humanos frecuentemente son personas normales,
de la sociedad, no pertenecientes a los representantes gubernamentales. Lo que hacen estos representantes no gubernamentales es dirigir la atención de la comunidad internacional sobre temas de derechos humanos, presionando así al gobierno para cumplir los principios y derechos humanos. Los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas han acogido la Declaración Universal de Derechos Humanos. También existe para protegerlos un cuento de la ley internacional. Esta declaración está basada en la libertad y justicia en todo el mundo.